Welcome. God bless everyone connecting. Ha sido muchos meses. Bienvenidos de regreso. It is great to be back. I think I'm the one who's been out for several months. So I thank you all for your prayers. Yo soy la que ha estado un poco fuera. No he estado aquí por unos meses ya que he estado muy ocupada. I've been really busy, but God has been faithful. He estado muy ocupada. Sin embargo, Dios ha sido muy fiel. Me ha ayudado a poder realmente realizar algunas metas. Y puedo testificar, yeah, I can testify. I can testify that God is answering some prayers. Hey. God bless everyone connecting. So just in a short, not even 2 weeks, I have gotten several interviews. Is everything okay? You're giving everything sort of a weird look. Good. Okay. In just a few short days, I have almost reached the amount of interviews that's recommended or required for the specialty I chose. And the Lord has really been blowing me away. He's been doing amazing things. And I thought it would be harder. I should maybe use a different word. I know that's not the case for all of my colleagues. Sé que Dios me ha estado ayudando. En tan solo menos de 2 semanas he recibido más entrevistas de lo que yo esperaba y pues no todos mis colegas pueden decir lo mismo, pero puedo testificar a que Dios ha sido fiel. And you know, really his word about worrying, not even worrying, but really prioritizing his work and that all these things shall be added unto us. Mm-hmm. I know we often talk about that from a spiritual sense, saying if you pray, if you fast, if you do these disciplines, then the Lord will bless you. I also see that in my life in a physical form, in my professional life, where he is answering and adding more than I thought in terms of just overcoming and victories. So praise be to God. Thank you for all of those who have been praying. Muchísimas gracias. La palabra del Señor dice que primeramente nos enfoquemos en las obras del reino de Dios y todo esto vendrá por añadidura. Así que les doy gracias. El Señor no solamente ha estado haciendo esto en mi vida espiritualmente, sino en mi vida cotidiana. Con esto de mi vida en lo profesional también, porque me ha estado abriendo unas puertas que solamente él puede abrir. He's been opening doors that only he can open. So with that, I am happy to be here. We're in part 3, we must grow into our purpose. And this is perfect. This is right in line with what we've been talking about. Hoy estamos en la parte número 3. Debemos de crecer para poder llegar a nuestro propósito. And God bless everyone watching. I can see some of our lovely friends, algunas de nuestras amistades queridas. God bless you, Sister Annette. Blessings to you and your family. We continue to pray and cover your family. And God bless you, Sister Destiny. I see that you're also watching. If you're watching and connecting with us, si usted se está conectando con nosotros, por favor ponga ahí en los comentarios de dónde se está conectando. If you feel led to do so, you can go ahead and if I haven't said your name, feel free to say something in the comments below. Let us know where you're connecting from. And so with that, here is my husband. Y así que con eso, aquí está mi esposo. Amen. Well, it's a blessing to have you back here, you know, being able to do these lives with me. Es una bendición que puedas estar de regreso para poder salir en vivo aquí juntos. Yeah, it's great. And, you know, we're really excited for, you know, what God is doing in your life in the time that you're in right now. Estamos muy emocionados de lo que el Señor está haciendo en tu vida ahora mismo. And we have seen God's faithfulness. We have seen his grace, and we've seen his words that have been spoken over your life coming into fulfillment. Y hemos estado mirando con nuestros propios ojos que todas las palabras que se han hablado sobre de la vida mía se están cumpliendo. Yes. And I know more than, you know, I know that it testifies more to your life and that it impacts you more than me. But, you know, to see the faithfulness of God exceed your expectation is just always amazing.
Amen. Y sé que el Señor ha sobrepasado todas las expectativas que tú has tenido y puedes ver el impacto que ha tenido todo esto en tu vida. Yeah, it's Amen. wonderful. Praise be to God. Yeah, so keep her in prayer as you guys have all been so faithful to pray for her. We thank you so much. Así que muchas gracias por habernos estar manteniéndonos en sus oraciones. Sigan, por favor, orando por todo esto. Amen. We're supposed to continue to pray for each other because Yes. we don't want just the blessings of God to be for our own lives. We want them to be for those all around us. Yes. Y queremos que las bendiciones, cuando el Señor contesta una petición, deseamos que esa petición que es contestada sea de beneficio, sea de buen provecho para las vidas de otras personas también, no nada más para el individual. Amen. I agree. Praise Jesus. Well, God bless all you guys. Thank you so much for connecting with us tonight. Muchas gracias por conectarse con nosotros esta noche y les damos la más cordial bienvenida. I believe I'll be able to finish up this last part on this series that we've been doing. Vamos a terminar la última parte de esta serie que hemos estado compartiendo. Amen. Praise Amen. Jesus. So I'm talking about how to get into your purpose in Christ. Estamos hablando cómo llegar al propósito que tenemos en Cristo. Amen. How do you come into your purpose in Christ, and how do you know what your purpose is? ¿Cómo usted puede llegar a ese propósito y cómo puede primeramente saber cuál es su propósito? And I taught you that your purpose in Christ is found in the Spirit. Así que primeramente yo le enseñé que el propósito suyo se encuentra en el Espíritu. Amen. So Amen. God has a plan for your life, Dios tiene un plan para su vida. and the plan is revealed through the Spirit. Ese plan es revelado por el Espíritu. That's why the more that you are working in the things of the Spirit, Por eso, entre más usted trabaja en las obras del Espíritu, the more you see the plan of God for your life unfold. más puede ver que se va desarrollando el plan que Dios tiene para su vida. See, God doesn't want, let me get this right. God doesn't want you to have a purpose without Him. Dios no quiere que usted tenga un propósito sin Él. Amen. Right. So God doesn't want you to have a purpose in this world without Him being a part of it. Entonces, Dios no quiere que usted tenga un propósito, pero que no consista de Dios. So God designed it to where only in the Spirit can you find out what your purpose is. Y Dios así lo diseñó, que solamente en el Espíritu usted puede entender cuál es su mayor propósito. Otherwise, you would be able to fulfill your purpose in the earth without God. Si no, usted iba a poder realizar su propósito aquí en la tierra sin necesitar a Dios. Amen. Amén. Hallelujah. So I want you guys write this point down. Escribe entonces el primer punto. You have to stay consistent in the Spirit until you get to your purpose. Tenemos que mantenernos constantes en el Espíritu. Amen. Amén. So there will be times where you don't feel like that you want to pray or that you want to read or do any disciplines of the work of the Spirit. Habrán veces que usted no desea leer la Biblia, orar, mantenerse en las obras del Espíritu Santo. Amen. So why do we have so much pushback against us when we begin to read the Word of God? ¿Y por qué es que como que hay esta contrarresistencia hacia nosotros cuando deseamos venir en búsqueda de Dios? Why is there so much resistance when you begin to pray? Porque hay tanta resistencia cuando comenzamos a orar. Why is there so much resistance when you decide to start going to church? Porque hay tanta resistencia cuando decidimos ir a la iglesia. Because you're pushing forward to finding out what your purpose is in God. Porque usted en ese momento comienza a empujar hacia adelante para encontrar cuál es su propósito en Dios. Amen. So Amen. you have to keep yourself at work in the things of the Spirit, and at the same time, you have to be able to overcome the temptations of sin in your life. Entonces, usted tiene que primeramente
en lo que está empujando en el mundo espiritual, también tiene que mantenerse en las obras del Espíritu Santo en su vida. Amen. So this is how the kingdom works. This is the kingdom principle. Este es el principio del reino de Dios. Así es como funciona. So we have to understand how the principle of the kingdom operates. Entonces tenemos que comprender cómo el principio del reino de Dios opera. Because if you're out of the principle, then you won't be able to do what the word is saying that you're going to be able to do. Porque si está fuera de este principio de Dios, no va a poder hacer lo que la palabra nos indica. Because you'll be out of order. Porque va a estar fuera del orden de Dios. And God is a God of order. Y sabemos que Dios es un Dios de orden. So we need to be in order. Así que nosotros tenemos que estar en ese orden. Because God is a God of order. Porque Dios es un Dios de orden. Amen. Amen. Praise Jesus. Dios. Go with me to 2 Timothy chapter 2, verse 5 through 7. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 7. Thank you, Jesus. Let me know. Help finding it. And also, if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. The hard-working farmer must be first to partake of the crops. Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things. Además, si algún atleta compite, no es coronado, no es a menos que compita según las reglas. El labrador que trabaja esforzadamente es quien debe recibir primero su parte de los frutos. Considera bien lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Amen. Amen. So it's saying you compete according to the rules. Así que entonces está diciendo que usted compite de acuerdo a lo que son las reglas. And according to the rules means the principle and the way how the kingdom functions. Y de acuerdo a estas reglas quiere decir que es de acuerdo a cómo funciona el reino de Dios en el mundo espiritual. Amen. So you have to understand that there is a way of rules that are set in the kingdom. Quiere decir que usted tiene que comprender que en el reino de Dios existen estas reglas, estos mandamientos y cómo funciona la ley del reino de Dios. So what's the rule? ¿Cuál es la regla? You have to work hard in the spirit, but you have to keep yourself from sin. La regla es que tiene que trabajar, tiene que obrar en el mundo espiritual y tiene que alejarse del camino del pecado. Amen. So Amen. it takes consistency and discipline and patience to Así reach your que purpose. Esto requiere paciencia, esto requiere diligencia para que usted se mantenga en la manera apropiada para poder alcanzar su propósito en Amen. Dios. Hallelujah. So it's important that you continue to do what the word is telling you to do because it's a rule. Así que es tan importante que usted haga lo que dice la Biblia que debe de hacer porque realmente es una regla. So we see the word says that you are not crowned unless you compete according to the rules. Leímos aquí en el versículo 5 que usted no es coronado a menos que compita según las reglas. So if you're not living according to the rules, then you will have no crown, which represents the purpose. Así que si no está compitiendo de acuerdo a estas reglas, entonces no va a poder llegar a su propósito ni será tampoco coronado. Amen. So Paul is giving an example through the farmer. Pablo aquí está dando un ejemplo a través de la persona que es el agricultor. He says in verse 6, En el versículo de 6, the hard-working farmer must be first to partake of the crops. dice, el labrador que trabaja esforzadamente es quien debe recibir primero su parte de los frutos. Amen. Amen. So what's it saying? The one who works harder will be the first to take all the crops in. Así que, ¿qué está diciendo? Está diciendo aquel que trabaja aún más, que se esfuerza más, esa persona será quien podrá primero recibir su parte de los frutos. The one that's lazy will not take anything. Pero la persona que es perezosa no va a poder
recibir o llevarse con él o con ella esos frutos. Amen. So Amen. it's the principle, Así que aquí está otra vez otro principio. and it's a rule that works in the spirit as well in the earth. Y es una regla que funciona en el espíritu, pero también realmente funciona aquí en la tierra. And we know the rule because we look at the life of the farmer. Y conocemos que es una regla porque aquí podemos ver la vida del labrador. If a farmer isn't working, how does he expect to have a harvest? Si el labrador agricultor no está trabajando, entonces ¿cómo va a esperar una cosecha? If a farmer isn't planting seeds, how does he expect to see crops? Y si no está plantando semilla, entonces ¿cómo va a esperar que haya fruto? But the one that works the hardest is the one that's planting. Pero el que está trabajando aún más, que se esté esforzando más, es aquel que está plantando. And the one that's working the hardest is the one that's also watering. Y el que está plantando también es el que está regando. See, the Bible says in verse 7, La Biblia dice en el versículo 7, consider what I'm saying, and may the Lord give you understanding in this rule. considera bien lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Amen. Amén. Glory to Jesus. Gloria a Jesús. Hallelujah. So look, let's go more into example of the farmer. Ahora vamos a entrar a otro ejemplo más del labrador. Hallelujah. Galatians chapter 6, verse 7 through 9. Gálatas 6, versículos 7 al 9. See, I love how God uses examples in the earth so that you can understand how the spiritual realm functions. Y amo cómo el Señor utilizó ejemplos o parábolas que se encuentran aquí en la tierra para que podamos realmente comprender cómo también funciona el mundo espiritual de su reino. Thank you, Jesus. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Verse 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. When you sow in the Spirit, Cuando tú siembras en el Espíritu, you're going to reap your purpose. vas a cosechar tu propósito. Amen? And I'm teaching you on how to receive your purpose in Christ. Y te estoy enseñando cómo recibir tu propósito en Cristo. Amen? Amén. This is very important for every believer to understand. Esto es muy importante que comprenda todo seguidor de Jesucristo. See, I wouldn't be talking about it if it wasn't important. Y yo no estaría hablando de este tema si no fuera importante. See, people want to say, oh, I understand, Nos queremos a veces decir que comprendemos algo, but then they don't want to read. pero después no queremos leer la palabra They de Dios. understand the principle, Entonces, así que comprendemos el principio. so they say they understand it, Decimos que lo comprendemos, but they don't want to pray. pero no queremos orar. So that tells me you don't understand it. Así que eso me deja saber a mí que realmente usted no lo comprende. Amen? If you're not doing it, Si no lo está haciendo and you know it doesn't work unless you work it, y dice que no funciona, pero no sabe que no funciona al menos que lo haga. but you still decide not to do it, Y aún así decide no hacerlo, someone would look at you like you're crazy. alguien a usted lo puede ver y decirle que está loco. Amen? Amén. It's like they look at the farmer who didn't plant anything, and then he gets mad because there's no harvest. Es como el agricultor que va y planta, pero entonces se dice que no tiene ninguna cosecha, sin embargo ni siquiera plantó semilla. Does that make sense? Así que no sé si me entiende lo que le estoy enseñando. The other farmers would look at you like you're crazy. Los demás rancheros, agricultores, lo van a ver a usted como si fuera un loco. We watched you all season. Te miramos toda la temporada You never went out and sowed seed. y nunca fuiste a sembrar semilla. And you never even watered your field. Y ni siquiera regaste tu campo. Me and the other farmers were talking about you. Pero yo
junto a los otros rancheros agricultores, hablamos de ti. And we said, this guy's going to have no harvest Y nos dijimos, este hombre no va a tener ninguna cosecha. because there's a rule. Porque hay una regla. Unless you work your field, Al menos que tú trabajes tu campo, then you'll have no harvest. no vas a poder tener ninguna cosecha. Oh. God bless you, Brother John. Thank you, Jesus. Thank you for connecting. Amen. It's Hallelujah. great to have you join us. God bless you. Amen. Look at verse 8. Ahora vea el versículo 8. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Aleluya. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. You see this? ¿Puede ver esto? This is a rule. Aquí está una regla. It's a principle in the earth. Aquí está un principio, algo clave aquí en la tierra. And we see the example through the life of the farmer. Entonces vemos este ejemplo que ocurre a través de la vida del agricultor. But I want to take you deeper into the life in the Spirit. Y de ahí quiero que entremos a una parte aún más profunda en el espíritu. The same rule applies in the Spirit. La misma regla también aplica en el mundo espiritual. Amen. Amén. Glory to Jesus. If you sow into the Spirit, Si usted siembra lo del espíritu, what does that look like? ¿cómo se ve esto? ¿Qué quiere decir esto? Well, reading the Bible, Bueno, por ejemplo, leer la Biblia, praying, orar, fasting, ayunar and giving. y dar. These are works of the Spirit. Estas son obras del Espíritu de Dios. Amen. Amén. See, there's a spiritual field that you cannot see. Hay una fuerza espiritual la cual usted no puede ver. You can't see the seeds. No podemos ver, usted no puede ver las semillas. You can't see the Spirit. No puede ver el Espíritu. You can't see it. No lo puede ver. Amen. No lo podemos ver. Amen. You got to No, we understand that. can't. Tiene que comprender esto. So you can't see the work that you're doing in the Spirit. Así que usted no puede ver el trabajo que está haciendo en el mundo espiritual. But when you're working in the Spirit, Pero cuando está trabajando en el Espíritu, when you're reading, cuando está leyendo, when you're praying, cuando está orando, when you're fasting, cuando está ayunando, when you're giving, cuando está dando, you're building something in the Spirit that you can't see. está construyendo algo en el mundo espiritual, lo cual usted no puede ver. Amen. Amén. The Bible says Dice la Biblia that the labor labors in vain unless the Lord builds the house. que el trabajador labora en vano al menos que Dios construya la casa. Unless God builds the house, the one who's laboring labors in vain. Al menos que sea Dios quien está construyendo la casa, la persona que está trabajando, construyéndola, ese labor es en vano. What kind of house are you? Así que, ¿qué clase de casa es usted? You are a spiritual house. Es una casa espiritual. You are called the temple of the Holy Spirit. Es llamado el templo del Espíritu Santo. Amen. Amén. So when you're praying, Así que cuando está orando, when you're reading, cuando está leyendo, when you're fasting, cuando está and ayunando when you're giving, y cuando está dando, you're building yourself up in spirit. se está reforzando en el mundo espiritual. Amen. Amén. So what happens is you build your temple to a greater capacity. Así que lo que sucede es que crea o más bien construye su templo a una capacidad más grande So that you have more of the Spirit of God flowing through you. para que pueda lograr tener más del Espíritu Santo fluyendo por medio de usted. The more the Holy Spirit is flowing through you, Y entre más el Espíritu esté fluyendo por medio suyo, the more you're going to be able to hear what He's saying. más va a poder escuchar lo que Él está diciendo. And if you can hear what He's saying, Y si puede escuchar lo que está diciendo, then you can know what your purpose is in the Spirit. entonces es que puede comprender lo que es su propósito en el mundo espiritual. Amen. Amén. Hallelujah. Look at the life of Samuel. Veamos la vida de Samuel.
Samuel, the Bible says he was always at the altar. Samuel dice la Biblia que él siempre estaba en el altar. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? He was working in the Spirit Quiere decir que estaba trabajando en el Espíritu until one night hasta que una noche he was sleeping next to the altar. está dormido a un lado del altar. And the Bible says Entonces dice la Biblia he received his purpose. que él recibió su propósito. How did he receive his ¿Y purpose? cómo recibió su propósito? He was working by the altar, Estaba trabajando a un lado del altar. which means he was working in the Spirit. Quiere decir que estaba trabajando en el Espíritu. One night he went to sleep, Así que una noche se fue a dormir and the Bible says that God called him. y dice la Biblia que Dios lo llamó. Do you know what that's called? ¿Sabe qué le decimos a eso? You found your purpose. ¿Cómo le decimos a eso? A eso le decimos encontrar su propósito. Samuel found his purpose when God called him. Así que Samuel encontró su propósito cuando Dios lo llamó. Amen. Amen. Wow, I didn't I think pray about it this like is that. making sense. Así que oro que usted esté comprendiendo esto que le estoy enseñando. Why did Samuel get his calling? ¿Por qué obtuvo Samuel su llamado? Because he was living by the rules of the Spirit. Porque él sí estaba viviendo de acuerdo a las reglas que existen en el Espíritu. He didn't leave the altar. Él no dejó el altar. That's why Aleluya. he was so young when he was called. Por eso fue que él era tan jovencito cuando Dios lo llamó. God bless you, Sister Karina. Dios te Amen. bendiga. Un Hallelujah. abrazo. You guys understand how this is working. Así que entiende cómo esto funciona. So we see Samuel gets called by God, Así que vemos entonces que Samuel es llamado por Dios and then he becomes the prophet of God. y se convierte en un profeta de Dios. And he gives his first prophetic word to Eli, Así que entonces le entrega la palabra profética a Elí. and Eli recognizes what Samuel's purpose is. Y ahí es que Elí se da cuenta de cuál era el propósito de Samuel. Amen. Amén. See, this is why even in the kingdom, there's also where you have someone who is above you so that you can learn from them. Por eso es que en el mundo espiritual es tan importante que alguien esté sobre nosotros en nuestro cuidado espiritual. Samuel was trained by Eli. O sea que Samuel fue entrenado por Elí. You understand? ¿Entiende eso? He was trained by Eli. Él fue entrenado por Elí. This is another rule in the spirit. Y esta es otra regla que existe en el espíritu. You can't be solo by yourself. Usted no puede estar aislado o solo. You got to learn to submit to someone above you Debe aprender a someterse a alguien que esté sobre usted. because he submitted to Eli. Porque él se sometió a Elí. That's part of the process of the kingdom principle. Y este es también uno de los principios del reino de Dios. And because he was in a line with the kingdom, Y como estaba alineado de acuerdo al reino de Dios, you see Samuel came to his purpose. puede ver que Samuel pudo obtener su propósito. So what were the two rules that were working in his life? Así que ¿cuáles fueron las dos reglas principales que estaban operando en su vida? Number 1, Número 1. he had someone above him that was training him. Número 1, había una persona sobre él que estaba a su cuidado entrenándolo. Number 2, Número 2, he was always at the altar, siempre estaba en el altar de meaning he Dios. was always working in the spirit. Quiere decir que siempre estaba trabajando en el espíritu. And then finally, in a moment time, Así que dado un tiempo oportuno, the Bible says God visited him la Biblia dice que Dios lo visitó and he received his purpose. y fue ahí que él recibió su propósito. Amen. Amén. Hallelujah. So this is why we have the scriptures. Así que por eso es que tenemos las escrituras. It's to help you see how the spirit works in the earth. Pero para esto tenemos esto para poder ver cómo operan estos principios espirituales aquí en la tierra. Amen. This is how the kingdom works in the earth realm. Y así es como funciona el reino de Dios aquí en la tierra. Hallelujah. Thank you, Jesus. Wow. Praise God. So the Bible teaches us Así que la Biblia nos enseña
to see yourself as a farmer, que debemos de vernos a nosotros mismos como el agricultor, meaning we all have to work. que todos tenemos que trabajar. We have to work hard to produce harvests in the spirit. Tenemos que esforzarnos y trabajar duro para poder obtener esto en el espíritu. Amen. Amen. So we're working in the spirit, Así que estamos trabajando en el espíritu, but at the same time while you're working in the spirit, you also have to carry the sword in your other hand. y mientras que está trabajando en el espíritu, también lleva en su otra mano la espada. So picture this. You have, I don't know what it's used, to plow the fields. Entonces, imagínese, por ejemplo, lo que se utiliza A plow. para preparar la tierra, el terreno en un terreno, en un field. You have a plow in one hand, Lleva en un lado, lleva lo que es para preparar la tierra. and this is how you work in the spirit. Y así es como usted trabaja en el espíritu. I should know this term. That's all right. And you have a sword in the other hand. Y lleva en la otra mano la espada. Why? ¿Por qué? So that you can work in the spirit, Porque así puede trabajar en el espíritu. and with the sword in the other hand, you can fight off the enemy. Pero con la espada en la otra mano, así puede vencer a el enemigo. What's the enemy trying to do? ¿Y qué es lo que intenta lograr el enemigo? He's trying to get you to stop working in the spirit. Quiere que usted pare de trabajar en el mundo espiritual. Because when you stop working in the spirit, you start working in the flesh. Porque cuando para de obrar en el mundo espiritual, comienza a obrar en el mundo de la carne. When you work in the flesh, you start sinning. Y cuando opera de acuerdo a la carne, es que ahí comienza a pecar. And sin is what delays your purpose in Christ being revealed in your life. Y el pecado es lo que detiene y también a veces para o impide que pueda hacer usted el propósito de Dios que tiene para su vida. Amen? Amen. Hallelujah. Praise God. So you're planting seeds. Entonces, así que usted va plantando semillas, You're plowing the field with one hand, va preparando el terreno con una mano, but you got the sword of the Spirit in your other hand. pero también con la otra mano ahí lleva la espada del Espíritu So you're Santo. fighting off the enemy that's trying to come and steal your seeds that you're planting. Así que va peleando en contra del enemigo porque intenta robar las semillas que ha plantado. The enemy's trying to eat the seed that you just planted. El enemigo quiere comerse la semilla que usted acaba de plantar. Hallelujah. Amen. Amén. Thank you, Jesus. Praise God. Gracias, Señor. Let me show you where I understood this principle. Le voy a mostrar dónde yo obtuve este principio. You know, the first thing is we know that Jesus says, the man who puts his hand to the plow but looks back is not fit for the kingdom. Por ejemplo, hay un versículo en la Biblia que dice que el hombre que pone su mano al arado o que no pone la mano al arado no es digno de recibir esto del Señor. Let's look it up because Amen. Luke 9:62. Lucas 9, versículo 62. Why does Jesus teach us this? ¿Por qué nos enseña esto Jesús? Because he's saying if you don't work in the Spirit, then you'll never be fit for the kingdom of God, because the kingdom of God is spirit. Está diciendo, debemos de trabajar porque si no lo hacemos, aquella persona que no sigue adelante en las obras del Espíritu, entonces no podrá estar viviendo una vida de acuerdo al Espíritu. Amen. Luke 9:62. Lucas 9:62. But Jesus said to him, no one, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Entonces Jesús le dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Amen. Amen. So this is very important for you to understand, Entonces es muy importante que comprenda esto. because I'm trying to give you this example and help you understand it very easily. Estoy intentando que comprenda esto fácilmente. So picture there is a field, Entonces hay que suponer que ahí hay un field and God has set you as a servant over that field, y que Dios lo ha puesto a usted como siervo, servant,
Yep. sobre el fil. And the field is your heart. Y el fil en esta situación simboliza su corazón. So you're in charge of that field. Así que usted ha sido puesto a cargo de ese fil. So it's your job as the farmer and the worker of the field Y es su trabajo, es su responsabilidad como el agricultor to plant seeds de plantar semillas and to harvest seeds. y de cosechar frutos. But it's also your job También es su responsabilidad to carry the sword of the Spirit llevar ahí en la otra mano la espada del Espíritu and to fight off the enemy from stealing your seeds in your field. y de pelear contra el enemigo que intenta robar sus semillas que están ahí en el fil. Amen? Amen. Does this make sense? Yes. So picture yourself carrying a plow in one hand and a sword in the other hand. Así que imagínese que con una mano lleva una pala y con la otra mano lleva la espada del Espíritu. I have to look up plow. Amen. Gloria a Dios. We praise Jesus. All right. So the Bible says, I'm going to teach you the second part. Abraham gave an offering to God on the altar. Así que entonces vayamos a la historia de Abraham. Abraham le trajo un sacrificio al Señor y lo trajo ante el altar. Amen. But the Bible says that the birds came to come and get the offering. Pero entonces nos indica la Biblia que vinieron los pajarillos y se llevaron la ofrenda. So this was the enemy that was trying to rob him of his faithful work. Así que esto era el enemigo quien quería robar lo que él había fielmente trabajado. And he had to fight the enemy off of the altar, and he had to plant the offering. Así que él tuvo que pelear en contra del enemigo y tuvo que aún así plantar su semilla, su ofrenda. So it was his job to get the offering, Entonces, fue su trabajo, responsabilidad, obtener la ofrenda. and then it was his job to keep the enemy from stealing the Y offering. también fue su responsabilidad de pelear en contra para que no lograra el enemigo robársela. Amen. Amen. Genesis chapter 16, verse 15, Genesis chapter 15, verse 9 through 11. Génesis capítulo 15, versículo 9 al 11. Amen. Praise Jesus. So he said to him, bring me a 3-year-old heifer, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon. Then he brought all these to him and cut them in two, down the middle, and placed each piece opposite the other, but he did not cut the birds in two. And when the vultures came down on the carcasses, Abram drove them away. Él tomó todos estos animales. Le respondió, tráeme una vaquilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pinchón. I've never heard these words before in my life. Él tomó todos estos animales, los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no partió las aves. Oh, Amen. amén. So Abraham, his name wasn't even Abraham yet, but his name was Abram. Así que su nombre todavía no había cambiado, su nombre era Abraham. Amen. And he had to fight the birds, the vultures, that wanted to steal what he was offering to God. Él tuvo que entonces pelear en contra de las aves que estaban intentando robar lo que él había traído al altar. The enemy wants to steal what you are planting. El enemigo quiere robar lo que tú estás plantando. Amen. Yes. Thank you, Jesus. So, in the same way, it's our job to plant the seed of the word into our hearts. Y por esto, de la misma manera, es nuestra responsabilidad plantar las palabras de la Biblia en nuestros corazones. And it's also your job to make sure that the seed doesn't get stolen or eaten by the Y enemy. también es su responsabilidad que la semilla no sea robada ni tampoco sea ahí removida por el enemigo. What do I mean by this? ¿Y qué indico con esto? When the enemy tries to steal the seed that's been planted, Cuando el enemigo intenta robar la semilla que ha sido plantada,
that means that he's trying to get you to fall into temptation of sin. Yo le estoy diciendo a usted que con el hecho de que él roba la semilla, el diablo está intentando hacerlo caer al pecado. Sin destroys the seed. El pecado es lo que destruye las semillas. Okay, help me, Lord. So when you get a word by Así que- God into your heart, Entonces, cuando Dios te habla una palabra a ti en tu corazón, the enemy's job is to steal the word. la responsabilidad del enemigo es robar esa palabra. And how does he steal the word? ¿Y cómo es que que roba la palabra? He gets you to fall into temptation of sin. Él te hace que caigas a esa tentación o a ese pecado. Because sin hardens your heart. Porque el corazón es endurecido cuando entra el pecado. Have you ever tried to plant a seed in really hard ground? ¿Acaso has intentado plantar una semilla en un terreno que ni siquiera está suave? It doesn't work No funciona. I've because the tried. ground is so hard. No funciona porque el terreno está tan duro, ni siquiera está suave para poder plantar. But the Bible is teaching you that sin is what hardens your heart. Y la Biblia nos muestra, nos enseña que el pecado es lo que permite que el corazón endurezca. So if you have sin in your life, Entonces, si hay pecado dentro de tu vida, your heart is hardened. tu corazón está endurecido. And because your heart is hardened, Y como el corazón está endurecido, the seed, which is the word of God, la palabra, la semilla que es la palabra de Dios, can't enter into your heart. no puede entrar a tu corazón. And so what happens is the seed will land on the hard ground. Entonces, ¿qué sucede? Que la semilla cae sobre un terreno que está duro. But the enemy will come and take it Pero el enemigo viene y quita esa semilla. because the seed will never find soft ground Porque la semilla jamás va a poder encontrar un territorio, un terreno que ha sido suavizado so the seed will never be able to produce a harvest. o cultivado. Un terreno que ha sido cultivado, entonces Jesus. por eso jamás esa semilla podrá brindar una cosecha. Amen. Amen. This is a lot. Esto es mucho, This is a lot to learn. mucho que hay que aprender. But I want you to go back and re-listen to it. Pero espero que pueda ir y pueda volver a escuchar esta enseñanza. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Luke chapter 8, verse 11. Lucas 8, versículo 11. Now the parable is this. The seed is the word of God. Esta es parábola. La semilla es la palabra de Dios. What's the seed? ¿Cuál es la semilla? The word of God. La palabra de Dios. The word of God La palabra de Dios is what you get when you work and read in the Spirit. es lo que tú obtienes cuando trabajas en el Espíritu y lees la Biblia. So that's the seed. Así que, primeramente, esa es la semilla. What you read through the word Lo que tú lees dentro de la Biblia is the seed es la semilla that goes into your heart. que entra a tu corazón. But if your heart is hardened because of sin, Pero si tu corazón ha sido endurecido por causa del pecado, then what you read will never produce. entonces lo que has leído nunca va a poder producir fruto. Amen? Amen. This is the purpose of the enemy to get you to sin. Este es el propósito del enemigo para que tú peques. So it delays your purpose in God. Así que esto detiene tu propósito en Dios. Hallelujah. The Bible says, Dice la Biblia, Jesus gives the parable about the seeds that land on the hard ground. Jesús da la parábola de aquella semilla que cae sobre un simiente que no es fértil. Amen? Luke chapter 8, verse 12. Lucas 8, versículo 12. Those by the wayside are the ones who hear, but then the devil comes and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved.
Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones, para que no crean y sean salvos. Amen? Amén. Does that make sense? Así que entiende esto. The Bible is saying that the seed fell on the hard ground. La Biblia está diciendo que la semilla cayó sobre una tierra que no había sido cultivada. And the hard ground is your heart. Un terreno endurecido, y ese terreno es su corazón. Amen? And because your heart is hardened through sin, Y como nuestro corazón se endurece con el pecado, that the devil comes and takes the seed out of your heart. así es que puede lograr el enemigo venir y remover esa semilla que estaba plantada en nuestro corazón. So that will delay your harvest of your purpose in Christ. Así que lo que sucede es que eso detiene o atrasa el propósito que Dios tiene para tu vida. The devil doesn't want you to get to your purpose. El enemigo no quiere que ni siquiera llegues a tu propósito. So his job is to get you to never fulfill your purpose. Entonces, su trabajo es que tú ni siquiera cumplas tu propósito principal. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Your purpose comes with patience in time. Tu propósito llega y viene a través del tiempo con gran paciencia y con gran diligencia. Amen? That's why you got to work. Y por eso tienes que trabajar. Work with the plow in your hand. Tienes que trabajar con el arado en tu mano Work with the sword in your other hand. y con la espada en la otra mano. So when the enemy tries to get you to sin, Y así cuando el enemigo logre que tú peques, you fight him off with the sword, tú vas a pelear en contra de él, which is the word of God, que es la palabra de Dios, and then you keep plowing in the spirit. y después vas a continuar usando el arado en el espíritu So the seeds that you're getting in the ground, para que las semillas que estás poniendo sobre el terreno, when the time fully comes, cuando llegue el tiempo oportuno, it's going to harvest your purpose in Christ. esto cosechará tu propósito en Cristo. Amen? Amen. Hallelujah. Jesus. Praise God. Wow, praise Jesus. That's all I have for tonight. Así que eso es lo único que tengo esta noche. Hallelujah. This Amen. is great. Glory to Jesus. For those of you that are connected, I just want to pray for you. Pues por cada persona que se ha conectado, quiero orar por usted. See, my prayer is through this message that you understand how the rule and principle works in the kingdom. Mi oración es que a través de esta palabra ahora conozcas cómo funciona este fundamento en el reino de Dios. But also that you understand how the enemy works. Y también que reconozcas cómo es que opera el enemigo. Because the enemy has a plan. Porque el enemigo también tiene un plan. God has a plan. Dios tiene un plan. But there's someone called the enemy. Pero hay uno llamado el enemigo. And he doesn't want you to get to God's purpose. Y él no quiere que tú llegues al propósito que tiene Dios. Because the one that begins to live in God's purpose Porque el que comienza a vivir en el propósito de Dios is the one that begins to destroy the kingdom of darkness, which belongs to the enemy. es aquel que comienza a destruir el reino de tinieblas, que es el reino del enemigo. This is why the devil doesn't want you to understand this. Por eso el enemigo no quiere que tú comprendas esto. Because we're giving away his secrets Porque estamos dando aquí sus secretos. through Amen. the word of God. Pero es por medio de la palabra de We can Dios. see how the devil works. Aquí podemos ver cómo opera el enemigo. But in the earth, Pero aquí en la tierra, you can't see the enemy. tú no podemos ver al enemigo. He's invisible. Él es invisible. It's a very unfair battle. Es una batalla que no es para nada simple ni tampoco es adecuada. But the word of God is spirit. Pero la palabra de Dios es espíritu. And it reveals to you what you can't see. Y el Espíritu de Dios te muestra lo que no puedes ver. So you can know what's going on without seeing it. Para que puedas tú entonces comprender lo que está sucediendo sin poder verlo. That's why the devil doesn't want you to read the Bible. Por eso el enemigo no quiere que tú leas la Biblia. Because you will figure him out. Porque vas a poder
conocer cuáles son sus estrategias. And then even though you can't see him in the earth, Y aunque no lo puedas ver aquí en la tierra, you'll understand how he works in your spirit. comprenderás cómo opera en el espíritu. You'll understand how he functions in your mind. Comprenderás cómo funciona en tu mente. Amen? Amen. So you disarm the enemy. Así que así puedes tú desarmar lo que son las lanzas del enemigo. That's what the word of God does. Eso es lo que puede lograr la palabra de Dios. That's why it's called the sword of the spirit. Por eso es llamada la espada del espíritu. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, Brother Nathan. Love and blessings. Hallelujah. Praise God. Glory to Good to Jesus. see you here. Lift up your hands. Let me pray for you. Levanta tus manos. Voy a orar In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Father, in the name of Padre, en Jesus, el nombre de Jesús. I thank you for your Doy word. gracias por tu I palabra. thank you for enlightening your people tonight. Gracias, Señor, por iluminar a tu pueblo esta noche. Father, every word that was a seed that's been planted tonight, Padre, toda palabra que es una semilla que fue plantada hoy. let there be no way for your people to fall into sin. Permite que no haya ninguna manera que caigan al pecado. That every seed that's been planted would produce 100-fold harvest. Que toda semilla que fue plantada, Señor, pueda brindar una cosecha al 100%. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. that every person under the sound of my voice, Que toda persona al son de mi voz that they would enter into their purpose in Christ. entre a su propósito en That Jesucristo. they would find out what their purpose is for their lives in you. Que puedan conocer cuál es su propósito en una vida adecuada hacia ti, Señor, en tu reino. And I pray, Father, Y yo oro, that you Padre, give your people grace que le des a cada uno de ellos de tu gracia to be able to labor in the Spirit. para laborar y trabajar en el They would not Espíritu. grow tired or weary. Que no se cansen, Señor. They would not give up. Que no se rindan. They would continue to say no to the devil. Continúen diciéndole no al They would diablo, continue to say no to sin. no al pecado. But they will say yes to your work in the Spirit. Que le digan sí al trabajo de tu And Espíritu. then when the time fully comes, Y cuando llegue el tiempo oportuno, you will reveal your purpose to them by the Spirit. tú les revelarás tu propósito por el Espíritu. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. give them patience to endure Dales la paciencia para, Señor, poder durar, and give them perdurar. fresh grace, Y dales fresca gracia, fresh anointing unción, to continue to persevere in this war that we call the race of faith. para perseverar en esta gran maratónica, Señor, que es de maratónica de fe. Endurance, Father, Fuerzas, to run this race of faith. fortaleza para poder correr, Señor, en lo que es esta In maratónica de fe. Jesus' En name, el nombre de every Jesús. attack of the devil, Todo ataque del diablo I cancel it. lo cancelamos. In Jesus' En el name, nombre de that's Jesús. been assigned to their Que ha lives. sido asignado a Every sus vidas. strategy of the devil, Toda estrategia del diablo I cancel it la now. cancelo ahora. Every demonic stronghold Toda atadura demoníaca that tries to grip their minds, que intenta tener un that tries apretón to en sus grip their mentes, feet from moving que forward, desea apretar sus pies, Señor, we que no cancel it avancen. in Jesus' La name. cancelamos en el nombre de Jesús, By the power of your por el Spirit. poder de tu Espíritu, In Jesus' en name. el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de the Jesús, trap that the devil has set for your people, la trampa que el diablo ha puesto para tu let him pueblo, fall into his own trap. deja que él caiga a su propia trampa. In the name of En Jesus, el nombre de Jesús, we give you glory. te damos We gloria, give you te honor. damos honra. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. Hallelujah. Praise God. Glory to Jesus. Praise the Lord. Well, we love you guys. We pray you've been blessed by this message. Oramos que esta palabra ha sido de bendición para ustedes. Hallelujah. I want to go ahead and give you guys an opportunity to sow. Quisiéramos darle una oportunidad para sembrar. I almost forgot. Give you guys an opportunity to sow a seed into the work of the kingdom. Si usted gusta sembrar una semilla para el trabajo que estamos haciendo en el reino de Dios. We thank everybody that has given with such joy. Y damos gracias por cada persona que ha dado con tanto gozo. Amen. Because God loves a cheerful giver. Porque Dios ama el dador alegre. Amen.
So I'm going to put the ways you guys can give. Así que podemos ahí mostrar en la pantalla las maneras en las cuales puedes sembrar una semilla. We're believing the Lord for partners. Seguimos creyéndole al Señor por patrocinadores que se unan, That you would partner with us in the work of the gospel, that we can work together. que usted se una con nosotros a este trabajo que estamos haciendo juntamente en el reino de Dios. Amen. So that we can be sent into different locations to release the prophetic word of the Lord into that place. Para así poder ser nosotros enviados a esas ubicaciones, a esos lugares donde el Señor desea que vayamos a llevar esta palabra del trabajo del Espíritu. Amen. You can give through Cash App, Venmo, Zelle, PayPal, through our ministry's website, alimministries.com. Ahí puede ver las maneras en las cuales puede dar Cash App, Venmo, PayPal y Zelle. También puede ir a la página alimministries.com. Amen. Hallelujah. Give you guys a little bit, few more moments here, and then we're going to pray for the seed. We did have a wonderful, I do want to say that we have not been able to sort of give updates as to what the ministry's been doing, but I'm very grateful for the partners. We were just in Allentown, Pennsylvania, and we were very humbled by the way in which this family of pastors and the church received us, and just really honored and encouraged us in the ministry God's entrusted us with. So thank you. Thank you to everyone there, and thank you to all of our faithful partners. May the Lord multiply your seed. Amen. Let's pray for every cheerful giver. Vamos a orar por todo dador alegre. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we thank you for every cheerful te giver. damos gracias por todo dador alegre. Thank you, Holy Spirit, Gracias, Espíritu that you Santo, placed it upon the hearts of your people where you would have them give. que en sus corazones depositas el deseo de lo que ellos van a depositar, a dar. That, Father, when you put it upon their hearts what they should give, Y cuando deposites en sus corazones el deseo, it's not so you can take away from them, no es para que les quites a ellos, but it's so that you can multiply and bless them. sino que es para que tú puedas multiplicarles y bendecirles. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. bless every seed. Bendice toda May semilla, it multiply and multiplícala, produce 100-fold que in their lives. produzca una cosecha del 100 por 1 en sus vidas. In the name of En el Jesus, nombre de Jesús. we give you glory and all the honor. Damos la gloria y la honra. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. Amen. Amen. hallelujah. Praise God. Glory to God. Les damos Yeah. las gracias. We thank you so much. You will be back. I'm not sure if I have to work in the emergency room on Tuesday, but Yeah. you should be back Tuesday, correct? Yes. Debemos estar de regreso el martes. If I am not needed at the hospital, then I will be here. Amen. Make an effort. So let's just say for now, 8:30. Are we going back to 8:30 or you're keeping 8? It was like 15. 8:15, 8:30. Okay, so 8:30 Tuesday, Eastern Standard Time. 8:15, 8:30, yes. Okay. Así que los esperamos el martes a las 8:30 en la zona este de Nueva York. Wow, I've gotten a little rusty. It's been too long. Aquí en el mismo canal, here on the same channel, we will see you Tuesday, 8:30 p.m. Eastern Standard Time. God bless you. Thank you so much for connecting. Muchísimas gracias por conectarse. We also want to, again, thank you. We are with Abundant Life International Ministries. Estamos con Vida Abundante Internacional, Ministerio Vida Abundante Internacional. We also want to say, if you ever know of a pastor or a minister who would like to have us, invite us to your church, we don't charge a fee. We don't charge for the venue. So we are there to be a blessing to your congregation. So you are more than welcome to share our contact information or our website. That's good. And there's the website, alimministries.com, or you're more than welcome to directly message on the Instagram or Facebook app. Find us under Joel Grover, ALIM. Si usted también conoce algún pastor o líder de una iglesia, nosotros no cobramos ninguna tarifa por
venir a predicar a su iglesia. So just contact us. Así que siéntase libre de contactarnos. Ahí nos puede encontrar en Facebook y también en Instagram. Entonces también ahí está nuestra página de internet. And so without further ado, or without me digressing and prolonging this, God bless everyone. Have a blessed night, and we will see you Tuesday, 8:30 p.m. Eastern Standard Time. Y muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Nos vemos el martes con el favor de Dios a las 8:30 de la noche. Amen. We love all you guys. Have a blessed night in Jesus' name. Les amamos en el amor de Cristo. Dios le bendiga y muy buenas noches. God bless. In the name of Jesus. First baptism of fire. Now.